El psicoanálisis en sus inicios se encontró con un verdadero muro, la psicosis. Y este encuentro no solo puso en jaque todos sus métodos, sino que lo obligó a reinventar por completo la figura del terapeuta y la idea misma de lo que significa curar. Vamos a meternos de lleno en esa historia. Imaginen esto, ¿qué pasaría si la herramienta más importante de un terapeuta simplemente no sirve con sus pacientes más vulnerables? Esta fue la pregunta que puso contra las cuerdas al psicoanálisis. La transferencia, el motor de la terapia, parecía que con la psicosis se apagaba. Y claro, esto fue un golpe durísimo que los obligó a replantearse todo desde la base. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el rompecabezas con el que se encontró Freud. Después, el giro increíble que le dio Lacan. De ahí, pasamos a ver cómo trabaja un analista hoy. Y para que quede súper claro, vamos a usar una película como ejemplo. Y cerramos con la idea que lo cambia todo, que a veces conectar es mucho más importante que interpretar. ¿Listos? Vamos a empezar. Bien, para meternos de lleno en el problema, tenemos que entender una diferencia que es clave. Es fundamental, y es la diferencia en la estructura misma entre la neurosis y la psicosis. A ver, para que se entienda fácil, la neurosis es como tener un conflicto dentro de las reglas del juego. Las reglas siguen ahí, la estructura está intacta. Pero la psicosis, bueno, ahí es como si el tablero mismo se rompiera. Hay una fractura con la realidad, y esta diferencia es el centro de todo, porque es lo que deja fuera de juego a la herramienta principal del analista. Y esa herramienta es justamente la transferencia. Es este proceso en el que proyectamos en el analista un montón de sentimientos, de expectativas. Es literalmente el motor que hace que la terapia avance. En la neurosis es simple. Si no hay transferencia, no hay análisis. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando esa estructura que nos permite formar ese vínculo está, digamos, comprometida? Y acá es donde el propio Freud se da de frente contra la pared. Se encontró con un problema que no le cerraba ni en su teoría ni en lo que veía con sus pacientes. Su teoría, en papel, era súper lógica. Decía que en la psicosis, la libido, o sea, la energía psíquica, se retira del mundo. Como que se va para adentro. Y si no hay energía puesta en el otro, pues no puede haber transferencia. Y si no hay transferencia, no puede haber análisis. Punto. Parecía un caso cerrado, un callejón sin salida. Pero, y aquí viene lo interesante, el mismo Freud, cuando analiza el famosísimo caso del juez Schreber, se encuentra con algo que no encaja. Schreber tenía un delirio tremendo centrado en su médico, el Dr. Flechsig. Y eso es transferencia. Una transferencia negativa, persecutoria, sí, pero transferencia al fin. De repente, la clínica le estaba gritando a la cara que su teoría no estaba del todo bien. El problema no era que no hubiera un lazo. El problema era que el lazo era de una naturaleza completamente diferente. Tuvieron que pasar unas décadas para que llegara Jacques Lacan y viera esta contradicción y, bueno, le diera una vuelta de tuerca total. Lacan dijo, a ver, el problema no es de energía, no es si la libido va o viene. No, el problema es mucho más de fondo, es un tema de estructura, de la estructura del lenguaje, de lo simbólico. Y para explicar esto, Lacan introduce un concepto que es una genialidad, el sujeto supuesto saber. ¿Qué es esto? Es algo simple pero poderoso. Es la creencia que tiene el paciente de que el analista sabe algo sobre su sufrimiento, que tiene las claves. Es esa suposición, esa especie de acto de fe en el saber del analista, lo que enciende el motor de la terapia. Ok, entonces, acá viene la jugada maestra de Lacan. Él dice que en la psicosis hay una pieza fundamental del rompecabezas que está ausente, que fue forcluida. A esa pieza la llamó el nombre del padre. Pensemos en esa pieza como el ancla principal que ordena todo nuestro mundo simbólico. Si esa ancla no está, toda la estructura que nos permite suponerle un saber al otro se viene abajo. Y si eso se cae, el analista ya no puede sentarse en su sillón e interpretar como si nada. Su lugar tradicional simplemente ya no existe. Entonces, ¿qué hace el analista? ¿Se va a su casa? No. Lacan propone un rol completamente nuevo, casi poético, ser un secretario del alienado. ¿Qué significa esto? Que el analista deja de ser el detective que busca la verdad oculta. En cambio, se convierte en un testigo, alguien que escucha, que anota,
que acompaña el relato del paciente sin intentar meterle su propia interpretación. Es un cambio de paradigma total, de ser un intérprete a ser un acompañante. Bueno, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? El nombre del padre, el secretario del alienado. Pero veamos cómo se ve esto en la práctica, en el consultorio de un analista hoy en día. Lo que han hecho los analistas que siguieron esta línea es desarrollar herramientas súper concretas. El trabajo principal es ofrecer estabilidad, ser una presencia constante y predecible. Esto significa que, en lugar de discutir un delirio, se acompaña su lógica. Se entiende que ese delirio es, en sí mismo, un intento desesperado por ponerle orden a un mundo que se cae a pedazos. El analista se vuelve un punto de referencia, alguien de fiar que ayuda al paciente a construir sus propias soluciones y, algo importantísimo, que le sirve de puente para reconectarse con el lazo social. Y si todavía parece un poco abstracto, hay una película del 2011, Tech Shelter, que lo muestra de una manera, potentísima. Es una ilustración perfecta de todo esto. Para quienes no la vieron, la película va de un tipo, Curtis, que empieza a tener unas visiones y sueños terribles sobre una tormenta que va a destruir todo. La angustia lo empieza a comer vivo y se obsesiona con construir un refugio en su patio, lo que obviamente lo empieza a alejar de todos, de sus amigos, de su familia. Pero el personaje clave, el que nos interesa, es su esposa Samantha, porque ella podría haber dicho, este tipo está loco y ya. Pero no, ella hace algo distinto. Desde una perspectiva lacaniana, ella se convierte en lo que se llama una partner síntoma, o sea, una compañera que se relaciona con el síntoma de él. No busca analizarlo, no busca curarlo, sino que se convierte en un ancla para él, en un punto de estabilidad en medio del caos. Y hay una escena que es el clímax de la película, que lo muestra de forma brillante. En medio de una tormenta de verdad, en vez de pelear con él, ella acepta meterse con él en el refugio que construyó. Al hacer eso, al acompañarlo en su delirio sin juzgarlo, le está dando exactamente el tipo de soporte del que hablábamos, el que propone el análisis moderno con la psicosis. Ella no interpreta nada, ella se conecta con él. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este recorrido. Queda claro que el psicoanálisis tuvo que caminar un trecho larguísimo, desde pensar que la psicosis era un terreno donde no podía hacer nada hasta encontrar una forma completamente nueva de trabajar. El cambio, como vemos, es radical. Pasamos del analista que era como un detective que buscaba descifrar un secreto, a un analista que es más bien un socio, un partner, que ayuda a construir un poquito de estabilidad. Su trabajo ya no es saber la verdad del otro. Su trabajo es estar ahí, ser una presencia confiable, un ancla, cuando todo el mundo del paciente se está desmoronando. Y esto nos deja pensando en algo que va más allá del consultorio, ¿no? Toda esta evolución del psicoanálisis frente a la psicosis nos enseña algo increíblemente humano, que a veces la ayuda más grande que podemos ofrecer no es tener la interpretación perfecta o la solución mágica, sino simplemente tener la valentía y la generosidad de acompañar a alguien en medio de su propia tormenta, sin intentar dirigir, sin juzgar, solo estando presente.